¿Alguna vez te has despertado sintiendo que algo en tu cuerpo no está bien, pero no puedes explicarlo con claridad? No es dolor, no es fiebre, no es una enfermedad evidente. Es algo distinto. Un cansancio que no se va, una pesadez sutil, una incomodidad silenciosa. Y entonces lo dejas pasar. Tomas café, duchas, te vistes, la vida continúa. Pero ese susurro en tu cuerpo se repite cada mañana como si algo dentro de ti estuviera tratando de avisarte. Y tú no escuchas. Permíteme presentarme. Soy el doctor Luis Herrera, médico nefrólogo, retirado tras más de 4 décadas dedicadas al cuidado de los riñones de miles de pacientes en toda España. He visto de todo, jóvenes fuertes que se desmoronan en cuestión de semanas y ancianos frágiles que logran recuperarse porque escucharon a tiempo las señales de su cuerpo. Hoy, después de colgar la bata blanca, he decidido que lo más importante que puedo hacer no es escribir otro artículo técnico ni dar otra conferencia médica. Lo más importante es hablarte a ti. Sí, a ti que estás viendo este video, porque tal vez estás sintiendo en tu cuerpo los primeros síntomas de algo que podría cambiarlo todo. Déjame hacerte una confesión. Lo que más me ha dolido como médico no es perder pacientes, sino ver cómo muchos de ellos llegaron tarde. Tarde porque pensaban que estaban bien. Tarde porque nadie les habló nunca de las señales silenciosas. Tarde porque confiaron más en su fuerza de voluntad que en la ciencia. Y cuando por fin vinieron a consulta, sus riñones ya estaban destruidos, en muchos casos sin posibilidad de recuperación. ¿Sabías que los riñones pueden perder hasta un 90% de su función sin que sientas ningún dolor? Ese es el mayor peligro. El enemigo que no duele, que no grita, que no te detiene, hasta que ya es demasiado tarde. Es como una casa que se va hundiendo en silencio porque sus cimientos están podridos, pero tú solo ves la pintura exterior y piensas que todo va bien, hasta que colapsa. He visto pacientes como Carmen, una mujer de 52 años, profesora de literatura en Madrid, deportista, no fumadora con una vida aparentemente sana. Llegó a mí porque notaba que sus piernas se hinchaban por la tarde. Nada alarmante, decía, solo un pequeño cansancio. En una semana le detectamos una insuficiencia renal crónica avanzada. ¿Y sabes qué fue lo más triste? Que llevaba años con señales pequeñas que nadie le ayudó a interpretar. También recuerdo a Miguel, un camionero de Zaragoza. Ignoró durante meses el sabor metálico en su boca y la espuma en la orina. Pensó que era por el estrés del trabajo. Un día se desmayó en plena carretera. Cuando llegó a urgencias, sus riñones ya no funcionaban. No te cuento esto para asustarte, aunque quizás te asuste. Te lo cuento porque quiero salvarte. Porque si llegaste hasta aquí, es porque te importa tu salud. Y porque tal vez en tu cuerpo hay alguna de esas señales discretas que todos los días veo pasar frente a mis ojos sin que nadie las escuche. Hoy te voy a revelar las 12 señales silenciosas que indican que tus riñones pueden estar en peligro. Algunas parecen inofensivas, otras te sorprenderán, pero todas tienen un mensaje en común. Tus riñones están pidiendo ayuda y no puedes seguir ignorándolos. Cada señal tiene una razón biológica profunda, no es superstición, no es exageración, es ciencia. Pero es una ciencia que a veces se olvida de hablar en lenguaje humano. Y por eso estoy aquí, para traducirte lo que tus riñones te están diciendo en un idioma que puedas entender, sentir y actuar. Porque yo ya no necesito un título más en la pared. Lo que necesito es saber que con este video, tal vez un hombre o una mujer en algún lugar del mundo detecte a tiempo un problema que podría haberle costado la vida. Así que te invito a quedarte conmigo hasta el final. Porque la señal número 3, la más banal de todas, puede ser la que marque la diferencia entre vivir con libertad o depender de una máquina de diálisis. Y la número 1, esa que la mayoría ignora, puede ser la última oportunidad antes del colapso. Y si valoras este tipo de contenido, si quieres que sigamos creando más videos como este, con corazón, con conocimiento y con verdad, te pido un favor, suscríbete al canal. Solo así sabré que hay personas ahí fuera que quieren escuchar, aprender y cuidarse. Ahora bien, antes de entrar a fondo, quiero que participes conmigo en una pequeña reflexión. Pregunta para ti, ¿qué harías si tu cuerpo comenzara a enviarte señales que nunca antes habías sentido? A. Ignorarlas porque piensas que es solo estrés o envejecimiento. B. Consultar a un profesional de salud para descartar algo serio. Escríbeme tu respuesta abajo en los comentarios. Solo una letra, A o B.
Pero esa letra puede reflejar una decisión mucho más grande. Te leo, y seguimos. Durante más de 40 años como médico nefrólogo, he aprendido a mirar donde otros no miran, a prestar atención a los susurros del cuerpo cuando todos los demás esperan gritos. Y si hay algo que nunca dejará de sorprenderme, es lo evidente que pueden ser algunas señales, y al mismo tiempo lo ignoradas que resultan. Señales que salen de tu cuerpo cada día, literalmente, en la orina, en tu aliento, en tu boca. Pero nadie las ve, nadie las escucha, nadie las toma en serio, hasta que es demasiado tarde. Déjame contarte algo que siempre decía a mis estudiantes de medicina. Si quieres saber cómo están los riñones de una persona, no empieces preguntando cómo se siente. Empieza preguntando cómo orina, porque la orina es el espejo de lo que ocurre en el interior. Y cuando los riñones empiezan a fallar, ese espejo se distorsiona. Uno de los signos más tempranos y al mismo tiempo más ignorados de daño renal es la aparición de espuma o burbujas en la orina. No me refiero a un poco de burbujeo ocasional, sino a una orina que parece haber sido agitada, que forma una capa persistente de espuma, como si se hubiese vertido jabón en el inodoro. ¿Por qué sucede esto? Porque los filtros del riñón, las nefronas, están tan dañados que empiezan a filtrar lo que nunca deberían filtrar. Proteínas. La orina no debe contener proteínas. Si lo hace, es porque algo está muy mal. Recuerdo a Antonio, un joven de 34 años que vino a verme porque su esposa insistía en que algo no andaba bien con su orina. Él se sentía perfectamente. Tenía energía, trabajaba como ingeniero, no sentía dolor. Pero al hacerle un simple examen de orina, encontramos una cantidad alarmante de proteínas. Sus riñones ya estaban funcionando al 50%. No había notado nada más, solo esas burbujas. Eso fue su única señal, pero suficiente para salvarle. Ahora bien, no es solo la forma lo que importa, también el color. La orina marrón oscuro, rojiza o con tonalidades similares a la Coca-Cola puede ser una señal de sangre. Y si hay sangre, significa que las estructuras internas del riñón pueden estar lesionadas o inflamadas. Muchas veces los pacientes me decían, doctor, pensé que era por lo que comí, unos arándanos o remolacha. Y es cierto, algunos alimentos pueden cambiar el color, pero la diferencia está en la duración. Si el color anormal persiste más de 1 o 2 días o si aparece acompañado de ardor, presión o urgencia al orinar, no hay excusa. Hay que investigarlo. Pero hay algo más sutil aún, algo que no ves, pero que hueles, o incluso que otros huelen en ti. Me refiero al aliento con olor a amoníaco. Muchos lo describen como un olor químico parecido al de productos de limpieza. En otros casos, lo notan como un sabor metálico en la boca que no desaparece con nada. Esto ocurre porque la urea, que normalmente es eliminada por los riñones, comienza a acumularse en la sangre. Cuando esa urea se descompone, genera compuestos que se eliminan también por los pulmones. Es como si el cuerpo dijera, los riñones no pueden, ayúdenme ustedes. Una vez atendí a un hombre mayor, don Elías, que venía desde un pequeño pueblo de Castilla. Me dijo, mi nieta me abrazó y luego dijo que olía raro, como a lejía, como algo feo en mi boca. Esa frase bastó para que le pidiera una analítica. Sus niveles de urea estaban por las nubes. Sus riñones estaban colapsando lentamente, sin dar síntomas evidentes, pero su aliento lo estaba gritando. Otro signo que parece trivial, pero que tiene un gran peso clínico, es la sensación persistente de sabor metálico. Muchos lo atribuyen a medicamentos, a cambios hormonales o a la alimentación. Pero cuando ese sabor amargo, ácido, extraño permanece durante días o semanas sin explicación clara, puede deberse a la misma razón. El cuerpo está lleno de toxinas que los riñones no están eliminando. Y aquí me detengo un momento, porque sé que todo esto puede sonar técnico, lejano, incluso alarmante, pero te lo digo con todo el corazón de un médico que ya no necesita impresionar a nadie. Si comienzas a prestar atención a tu orina, a tu aliento, a tu boca, podrías detectar problemas que ni siquiera un escáner podría prever. Porque el cuerpo siempre habla, a veces con un leve cambio de color, a veces con una pequeña espuma, a veces con un aliento inusual, pero siempre, siempre habla. Lo que te estoy contando hoy no está en los anuncios ni en las redes sociales. No se vuelve viral, porque no es glamuroso hablar de orina o de mal aliento. Pero en mi consultorio, donde se han decidido destinos, estos detalles han salvado vidas. Por eso, si tú o alguien que amas ha notado alguno de estos cambios, orina espumosa, color extraño, olor a amoníaco, sabor metálico, no lo ignores.
No pienses que es algo menor. No te confíes porque no duele, porque como te dije antes, los riñones no duelen, pero cuando dejan de funcionar, duelen todos los demás órganos. Una simple prueba de orina, un análisis de sangre básico, una visita al médico, puede marcar la diferencia entre una vida normal y una vida conectada a una máquina 3 veces por semana. No esperes a que el cuerpo grite. Aprende a escuchar susurros. Los riñones no tienen voz, pero tú sí tienes una oportunidad. Y ahora te pregunto, desde la experiencia, desde el compromiso, desde el afecto, ¿has notado últimamente algún cambio en tu orina o en tu aliento que no sabes cómo explicar? No lo dejes pasar. A veces, lo invisible es lo más urgente. Durante los muchos años que ejercí como médico, aprendí algo que ningún libro de medicina me enseñó, que el cuerpo humano no grita de inmediato cuando algo va mal. Lo hace de forma lenta, casi tímida, con señales que parecen inofensivas, cotidianas. Y si uno no sabe mirar con atención, esas señales pasan desapercibidas, hasta que ya no hay nada que hacer. Hoy quiero hablarte de esas manifestaciones externas, visibles, que el cuerpo lanza cuando los riñones ya no están funcionando como deberían. Signos que puedes ver en el espejo cada mañana y que, sin embargo, rara vez relacionamos con el daño renal. Uno de los primeros signos que suelo observar en mis pacientes es la hinchazón facial, sobre todo alrededor de los ojos. No es una hinchazón dolorosa ni dramática. A menudo aparece por la mañana y desaparece a lo largo del día. Muchos lo atribuyen al cansancio, al estrés o a una mala noche de sueño. Pero cuando esa hinchazón es persistente, cuando los párpados inferiores parecen inflamados sin una causa evidente, hay que sospechar. Es un signo de que el cuerpo está reteniendo líquidos. Y si hay retención, hay una razón. Los riñones no están eliminando correctamente el exceso de agua y sodio. La retención de líquidos no solo se refleja en el rostro, también puede manifestarse en las piernas, en los tobillos, en las manos. Pero el rostro tiene algo especial. Es lo primero que vemos al despertarnos, lo que saludamos en el espejo. Es ahí donde muchas veces el cuerpo da la primera alarma. Una paciente mía, María Dolores, me dijo una vez entre risas tristes: «Doctor, parezco recién llorada cada mañana y no he llorado nada». Su función renal ya estaba por debajo del 40%. Había vivido años con ese rostro inflamado, sin saber que era un grito silencioso. Otro signo que me resulta profundamente revelador es la piel seca y con picazón persistente. No hablo de una irritación puntual ni de una alergia estacional. Hablo de una sequedad que no mejora con cremas, que genera una necesidad constante de rascarse, que muchas veces se confunde con una simple resequedad por el clima. La realidad es que, cuando los riñones no eliminan adecuadamente las toxinas, esas sustancias comienzan a acumularse en la sangre y pueden afectar directamente la piel. La urea, por ejemplo, que normalmente debería excretarse por la orina, se queda circulando y se convierte en un agente irritante. La piel comienza a resentirse, pierde su humedad natural, se vuelve más frágil, más sensible. Y ese picor no solo es incómodo, es un síntoma. Un lenguaje que el cuerpo utiliza para decir que algo no está bien por dentro. En muchos casos, la piel también adopta un tono más pálido o incluso amarillento, producto de desequilibrios metabólicos que los riñones enfermos ya no logran compensar. Y hay otro fenómeno que por lo frecuente se ha vuelto invisible: el cansancio crónico. No me refiero al agotamiento después de un día largo o tras una noche sin dormir. Me refiero a esa fatiga persistente que no se alivia con descanso, a esa sensación de tener el cuerpo pesado, los párpados caídos, la mente nublada. A menudo esto se debe a una anemia que acompaña a la enfermedad renal. Los riñones, además de filtrar la sangre, producen una hormona llamada eritropoyetina que estimula la producción de glóbulos rojos. Cuando los riñones fallan, esta hormona disminuye y con ella la capacidad del cuerpo para oxigenarse. Recuerdo a Andrés, un hombre de campo de 60 años, acostumbrado a levantarse al amanecer y trabajar hasta el atardecer. Un día vino a consulta porque ya no podía con su cuerpo. «Me falta el aire hasta para barrer el porche», me dijo. Le diagnosticamos una insuficiencia renal crónica y una anemia severa. Su cuerpo llevaba años avisándole. Él pensaba que era la edad, pero no era la edad. Era su sangre pidiendo ayuda. Y quizás síntomas más desconcertantes para los pacientes y más reveladores para nosotros, los médicos, es el hecho de sentir frío en situaciones donde los demás no lo sienten. En invierno todos sentimos frío,
Pero cuando en primavera, en una habitación templada, con ropa de abrigo, una persona tiene las manos heladas, la nariz fría, escalofríos inexplicables, hay que investigar. El frío persistente puede ser otra manifestación de la anemia relacionada con la insuficiencia renal. Al no haber suficientes glóbulos rojos para transportar oxígeno, los tejidos no reciben el calor necesario. El cuerpo lo siente, aunque no lo sepa explicar. Estos signos externos, hinchazón, piel seca, fatiga, sensación de frío, no siempre aparecen todos juntos. A veces se manifiestan uno a uno, lentamente a lo largo del tiempo. Y ahí está el riesgo, en la lentitud. Porque cuando algo cambia lentamente, el ser humano tiende a adaptarse. Nos acostumbramos a despertarnos hinchados, a vivir con picor. Es normal estar cansado. Pero no lo es. No debemos normalizar lo que el cuerpo nos dice que es anormal. He dedicado mi vida a escuchar lo que otros pasan por alto. Y si hoy me tomé el tiempo de contarte esto, es porque quiero que tú también aprendas a mirar con otros ojos. El cuerpo no siempre grita, a veces apenas susurra, pero quien sabe escuchar puede salvar su propia vida. Así que la próxima vez que te mires al espejo y veas algo distinto en tu rostro, la próxima vez que tu piel te hable con picor o tu cuerpo te exija una pausa que no puedes explicar, detente, escucha. Quizás tus riñones estén tratando de decirte algo, y tú aún estás a tiempo de responder. A lo largo de mi vida como médico he comprendido que el cuerpo humano es una orquesta compleja. Cada órgano tiene su papel, su ritmo, su armonía. Pero cuando uno de ellos empieza a desafinar, y me refiero en especial a los riñones, la música se vuelve caótica. No siempre con estruendo. A menudo con silencios, con desequilibrios sutiles que, si uno no sabe escuchar, pasan desapercibidos. Y en ningún lugar se manifiesta con más claridad esa pérdida de equilibrio que en el interior del cuerpo, donde las conexiones invisibles comienzan a romperse sin que lo notemos. Hoy quiero hablarte de lo que ocurre por dentro cuando los riñones fallan, no de lo que se ve en la piel o en la orina, sino de lo que se desajusta profundamente. Los minerales, las hormonas, las funciones vitales que los riñones regulan silenciosamente cada segundo. Y quiero hacerlo porque muchos síntomas que la gente asocia con otras causas, como los calambres musculares, los problemas sexuales o los dolores inexplicables, en realidad son manifestaciones de que el equilibrio interno se ha roto. Uno de los síntomas más frecuentes que encuentro en consulta es el de los calambres musculares. La gente suele pensar que son normales, que se deben a una mala postura, a la edad o al esfuerzo físico. Pero cuando los calambres se repiten, sobre todo durante la noche, y se vuelven intensos o incapacitantes, hay que mirar más a fondo. Los riñones tienen la función esencial de regular el equilibrio de minerales como el potasio, el calcio y el fósforo. Si esa función se altera, estos minerales se descompensan y los músculos empiezan a reaccionar de forma caótica. Los calambres son, en el fondo, un grito del músculo que dice, algo no está bien adentro. Recuerdo a José Manuel, un hombre de 58 años, mecánico de toda la vida. Vino a verme porque se despertaba cada noche con espasmos en las piernas. Doctor, es como si me arrancaran el músculo desde dentro, me dijo. Le hicieron estudios durante meses, sin resultados concluyentes. Cuando revisé sus análisis vi que tenía un desequilibrio severo de potasio. Su función renal ya estaba comprometida, pero nadie lo había notado. Lo más grave no eran los calambres, era lo que los provocaba. Otro aspecto que muchos hombres no relacionan con la salud renal es la disfunción eréctil. Es un tema delicado, cargado de vergüenza, de silencio. Muchos pacientes lo atribuyen al estrés, al paso del tiempo, a problemas emocionales. Y claro, a veces es así. Pero lo que muchos no saben es que los riñones, al fallar, pueden afectar directamente la producción de testosterona y otras hormonas sexuales. Además, la acumulación de toxinas en sangre daña los vasos sanguíneos y los nervios, dificultando el flujo necesario para una erección saludable. No son pocos los hombres que llegan a consulta diciendo, me siento menos hombre, sin sospechar que el origen está en sus riñones. He visto matrimonios tambalearse por este motivo, relaciones que se enfrían no por falta de amor, sino por falta de información. Y ahí es donde vuelvo a insistir. No se trata solo de tratar el síntoma, sino de entender el origen. Pero el impacto de la enfermedad renal no se detiene ahí. También altera la producción de vitamina D activa, necesaria para absorber el calcio y mantener la salud ósea. Sin esta función, los huesos se debilitan,
los dientes sufren y el riesgo de fracturas aumenta. Muchas personas mayores que se caen y se rompen la cadera no lo hacen solo por fragilidad de edad, sino porque sus riñones ya no sostienen el equilibrio mineral del cuerpo. Y cuando ese equilibrio se rompe, la cascada de consecuencias es profunda. Aumento de fósforo en sangre, disminución de calcio, liberación de hormona paratiroidea en exceso. El cuerpo entra en una batalla interna para compensar lo que los riñones ya no logran hacer. Esa batalla con el tiempo desgasta. Desgasta huesos, desgasta músculos, desgasta vidas. Hay un caso que aún recuerdo con un nudo en la garganta. Un joven llamado Daniel, apenas 40 años, deportista, padre de 2 hijos, aparentemente sano. Llegó a urgencias por un dolor muscular muy fuerte y un entumecimiento en los brazos. Después de varios estudios, descubrimos que tenía una insuficiencia renal avanzada causada por una hipertensión no diagnosticada. Nadie lo había preparado para esa noticia. Nadie le había dicho que la hipertensión silenciosa, cuando no se controla, devasta los riñones desde adentro. Daniel ahora vive con un trasplante, gracias a su hermano que fue compatible. Pero cada vez que lo veo, pienso en cuánto se podría haber evitado. Lo que intento decirte con todo esto es que los riñones no son solo filtros, son reguladores, son centinelas del equilibrio interior. Y cuando ese equilibrio se rompe, lo que parecía ajeno al sistema urinario, los calambres, los problemas sexuales, la debilidad ósea, el cansancio inexplicable, son en realidad reflejos de un sistema que ya no puede más. Como médico, he aprendido a mirar estos signos con otros ojos. Y como hombre, como abuelo, como ser humano, te pido que no los ignores. Si sientes que tu cuerpo se comporta de forma distinta, si algo no encaja, si tienes síntomas que no encuentras cómo explicar, detente. Hazte un análisis. Consulta. No esperes al diagnóstico para empezar a cuidar lo que aún puedes proteger. La pérdida de equilibrio comienza en silencio. Pero si escuchas con atención, puedes restaurarlo antes de que el daño sea irreversible. Esa es la verdadera medicina, la que escucha antes de intervenir, la que previene antes de lamentar. Y tú aún estás a tiempo. Después de tantos años ejerciendo la medicina, y ahora en esta etapa de mi vida en la que ya no paso consulta, pero sigo observando y pensando, he llegado a una conclusión que me acompaña cada día. La verdadera medicina no está solo en los hospitales ni en los tratamientos, sino en la prevención, en la conciencia, en las pequeñas decisiones que tomamos a diario. Cuidar los riñones, como cualquier otro órgano vital, no es una cuestión de suerte ni de edad. Es una responsabilidad personal y es sobre todo un acto de amor propio. Como médico he visto cómo muchos llegan demasiado tarde, no porque no hayan tenido síntomas, sino porque no les dieron importancia, porque nadie les enseñó a mirar su cuerpo con respeto, con curiosidad, con atención. Por eso esta parte de mi relato no trata ya de síntomas ni de diagnósticos. Hoy quiero hablarte de lo que puedes hacer tú, aquí y ahora, para proteger tus riñones antes de que sea necesario tratar de salvarlos. La enfermedad renal, en la mayoría de los casos, no aparece de repente. Es un deterioro lento, acumulativo, silencioso, una especie de desgaste progresivo que si uno no frena a tiempo, avanza hasta el punto en que la única salida posible es la diálisis o el trasplante. Pero lo que mucha gente no sabe, y que yo intento repetir siempre que tengo ocasión, es que más del 80% de los factores de riesgo para desarrollar insuficiencia renal se pueden modificar. No son una condena, son elecciones. Y cuando hablo de elecciones no me refiero a sacrificios heroicos ni a cambios drásticos de la noche a la mañana. Hablo de gestos pequeños pero constantes. Por ejemplo, algo tan simple como beber suficiente agua a lo largo del día. No jugos, no refrescos, no bebidas azucaradas. Agua, pura y sencilla. Muchos de mis pacientes llegaban con cálculos renales, infecciones repetidas, inflamaciones, y cuando les preguntaba cuánta agua bebían, se encogían de hombros. No tengo sed, doctor, me decían. Pero los riñones no esperan a que tengas sed. Ellos trabajan mejor cuando tienen el medio adecuado, y ese medio es el agua. Otro hábito que he aprendido a valorar profundamente es el control del consumo de sal. En nuestra cultura, la sal está en todas partes, en el pan, en los embutidos, en las comidas preparadas, incluso en los dulces. Y no solo es sal de mesa, son también todos esos aditivos y conservantes que con el tiempo sobrecargan los riñones, elevan la presión arterial y alteran el equilibrio interno.
He visto como pacientes hipertensos que reducían su ingesta de sal lograban estabilizar su presión, mejorar su función renal y evitar medicamentos más agresivos. ¿Y qué decir de la automedicación? Este es quizás uno de los enemigos silenciosos más letales para los riñones. Antiinflamatorios tomados sin control, suplementos sin prescripción, mezclas naturales sin base científica. El riñón, que todo lo filtra, acaba pagando el precio. En más de una ocasión he tenido que dar malas noticias a personas jóvenes que sin enfermedad previa habían dañado irreversiblemente sus riñones por tomar fármacos o productos naturales sin control. Y es que lo natural, cuando no se comprende, puede ser tan peligroso como lo químico. También quiero hablarte de algo que no siempre se menciona cuando se habla de salud renal: el descanso. Dormir bien no es un lujo, es una necesidad fisiológica. Durante la noche el cuerpo se repara, los sistemas se ajustan y los riñones trabajan en condiciones más estables. El insomnio crónico, el estrés, los desajustes del ritmo circadiano, todo eso afecta el equilibrio hormonal y metabólico que los riñones necesitan para cumplir su función. He visto cómo mejorar la calidad del sueño. Simplemente eso. Ayudaba a pacientes a controlar mejor su presión, su glucosa, su inflamación general. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar la importancia del movimiento. No es necesario correr maratones ni levantar pesas. Caminar, estirarse, mover el cuerpo cada día ayuda a mantener una buena circulación, a regular el metabolismo, a prevenir la obesidad y la diabetes, dos de los mayores enemigos de la salud renal. Cuando un paciente sedentario cambia su rutina y empieza a moverse con regularidad, lo veo reflejado en sus análisis. No es magia, es biología. Pero tal vez lo más importante de todo, lo que de verdad marca la diferencia, es la conciencia. Esa capacidad de parar y preguntarse: ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Estoy atendiendo las señales de mi cuerpo o las estoy ignorando? Porque si algo he aprendido como médico, es que el cuerpo humano rara vez se equivoca. Siempre intenta hablarte. Y si tú te tomas el tiempo de escucharlo, de hacerte análisis de control, de acudir a revisiones periódicas, estarás dándole a tus riñones la oportunidad de vivir contigo y no contra ti. Hoy, ya retirado de la práctica clínica, sigo recibiendo llamadas, correos, mensajes de antiguos pacientes que me dicen: doctor, gracias por haberme enseñado a escucharme. Y eso, más que cualquier reconocimiento profesional, es lo que me sostiene. Saber que todavía puedo aportar, que mis palabras, aunque sean dichas desde la tranquilidad de mi casa, pueden llegar a alguien como tú, al otro lado de esta pantalla, y tal vez cambiar el curso de su historia. Por eso te lo pido, con todo el cariño y la firmeza que me permite la experiencia: no esperes al diagnóstico para empezar a cuidar tu salud renal. No llegues a la diálisis para entender el valor de lo que hoy puedes preservar. Cuida tus riñones como cuidarías tu corazón, porque sin ellos, la vida pierde estabilidad, pierde ritmo, pierde calidad. Y si este mensaje te ha tocado, si algo dentro de ti ha resonado con mis palabras, haz algo concreto hoy. Bebe más agua, baja la sal, duerme bien, camina, pide una analítica, habla con tu médico y sobre todo, no dejes de escucharte, porque mientras tú escuches, tus riñones podrán seguir en silencio, trabajando para ti, como siempre lo han hecho, como siempre lo harán, si tú los cuidas. Después de acompañarte a lo largo de este recorrido por los signos más silenciosos pero más reveladores de los riñones cuando empiezan a fallar, quiero invitarte a detenerte un momento, no para alarmarte, sino para que, desde el conocimiento y la reflexión, empieces a mirar tu salud con otros ojos. Porque como médico con más de 4 décadas de experiencia, y ahora como hombre mayor que ya no ejerce en un hospital, pero sí sigue cuidando vidas desde la palabra, te aseguro que no hay mayor medicina que la conciencia, ni mayor prevención que el acto de escucharse a uno mismo. Hemos hablado de orinas espumosas, de alientos con olor extraño, de fatiga persistente, de calambres musculares y de cómo tu piel, tu rostro o incluso tu deseo sexual pueden ser la primera alarma de algo más profundo. Y es que el cuerpo no se equivoca, siempre habla. El problema no es que no avise, el problema es que hemos aprendido a silenciarlo, a ignorarlo, a cubrir sus señales con distracciones, excusas o rutinas. Yo he visto a muchos hombres y mujeres llegar tarde, no por negligencia, sino por desconocimiento. Y eso es lo que me impulsa hoy, desde mi jubilación, a seguir compartiendo lo que he aprendido.
porque el conocimiento no debería retirarse nunca. Cuidar los riñones no es una tarea médica, es una responsabilidad personal. Es elegir cada día lo que nutre, lo que respeta el equilibrio del cuerpo. Beber agua en lugar de refrescos, caminar en lugar de quedarse horas sentado, dormir bien sin saturarse de pantallas, hacerse una analítica rutinaria aunque uno se sienta aparentemente bien. Son acciones pequeñas, pero sostenidas, que pueden marcar la diferencia entre una vida libre o una vida conectada a una máquina 3 veces por semana. Lo que más me duele es saber que todo esto, el deterioro, la insuficiencia renal, la diálisis, se podría haber evitado en muchos casos si tan solo hubiéramos mirado antes. Por eso te hablo con el corazón abierto, no para imponer, sino para invitar. Porque cuidar de ti es también cuidar de los que te rodean. Porque cuando tú te cuidas, vives más y mejor y das ejemplo a tus hijos, a tus nietos, a quienes te aman. Y si tú al leer esto has reconocido en tu cuerpo alguna de estas señales, no sientas culpa, siente gratitud, porque ahora lo sabes, y si lo sabes, puedes actuar. No hace falta cambiarlo todo de golpe, basta con empezar, paso a paso, día a día, escuchándote, preguntándote, consultando, compartiendo, porque eso también es lo que deseo lograr con este canal, un espacio donde podamos hablar sin miedo, sin tecnicismos fríos, sin juicios, un lugar donde lo humano esté por encima de lo clínico, donde puedas aprender, prevenir y sobre todo no sentirte solo en este camino. Lección profunda que podemos sacar de todo esto. Cuando uno aprende a escuchar su cuerpo con humildad, con amor y con atención, deja de necesitar curaciones urgentes, porque empieza a vivir desde la prevención. Y ese es el mayor acto de sabiduría y de respeto por la vida que puedes tener. Ahora, una pregunta para ti, sencilla pero poderosa. ¿Tú sueles escuchar a tu cuerpo cuando algo se siente raro o prefieres esperar a que el dolor sea evidente? A. Lo escucho y suelo actuar pronto. B. A veces lo ignoro hasta que se vuelve más serio. Te invito a dejar tu respuesta en los comentarios, simplemente escribiendo A o B. Tu opinión puede inspirar a otros y quién sabe, quizás sea el empujón que otra persona necesita para actuar a tiempo. Si este contenido te ha sido útil, por favor considera suscribirte al canal. Y si puedes, aunque sea con una pequeña cantidad, hacer un donativo para apoyar este proyecto, te estaré profundamente agradecido. Porque sí, ya estoy mayor, pero mientras mi mente y mi corazón sigan firmes, seguiré compartiendo todo lo que sé, si tengo tu apoyo para hacerlo. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar y gracias por cuidar de ti.